Una fuente constante de preguntas es acerca de la insulina. Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar mucho más, todo lo que debes saber acerca de la insulina. Acompáñame. Muchas personas aquí en YouTube y en mis otras redes sociales me preguntan todos los días, todo el tiempo acerca de la insulina. Hoy te voy a contar qué es, para qué sirve, dónde se produce, pero sobre todo voy a contestar las preguntas que hemos tomado de redes sociales que se repiten y se repiten. Tengo que comenzar contándote que la insulina es una hormona. Una hormona es un mensajero químico, generalmente son moléculas hechas de aminoácidos, como si fueran una proteína. Se producen en órganos específicos de nuestro cuerpo, a los que llamamos glándulas, y son capaces de gestionar, administrar, orquestar muchas funciones de tu cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro tenemos una glándula a la que llamamos maestra y que es capaz de producir hormonas que estimulan a otras glándulas para que produzcan otras hormonas. Son capaces de mediar ciclos tan importantes como nuestro sueño-vigilia, nuestro ciclo de reproducción, tanto masculina como femenina. Son capaces también de hacer que nuestra digestión sea adecuada, pero sobre todo son encargadas de facilitarnos el metabolismo. Entonces te tengo que platicar qué es el metabolismo. En palabras simples, el metabolismo es aquello que hace tu cuerpo con lo que te comes. O sea, es una función súper importante de nuestro cuerpo, capaz de transformar eso que ingerimos como comida en funciones y en la forma física que tenemos. Entonces, una vez que ya te puse en contexto, te tengo que decir que la insulina es una hormona metabólica o del metabolismo que se encarga de nuestro anabolismo. El anabolismo, y esta palabrita es bastante interesante, así como te platiqué del metabolismo, el anabolismo es una cosa que nuestro cuerpo hace con lo que comemos, pero en pro de aumentar nuestro tamaño, de construir tejidos. Por el contrario, también existe el concepto de catabolismo, que es el metabolismo, pero eso que hace nuestro cuerpo con lo que comemos en pro de perder volumen. Entonces, una vez que tú ya tienes claros estos conceptos, va a ser más sencillo para ti entender que la insulina es una hormona anabólica. Es decir, gracias a la insulina, nosotros mantenemos el volumen que tenemos, es decir, tanto tú como yo permanecemos siempre en el mismo peso gracias a que esta hormona se mantiene el ingreso, el flujo de energía, en este caso glucosa, al interior de las células. Y son ellas, las células, las que saben qué hacer con la glucosa una vez que la insulina ya la introdujo en su interior. Por lo tanto, y para no hacerte este cuento más largo, tú tienes que saber que la insulina es prácticamente la hormona de la vida. Gracias a la insulina, a esta hormona súper importante, los seres humanos podemos tener energía y el volumen que tenemos. Además de que por supuesto que facilita muchas otras tantas funciones más que te listo en la pantalla. La verdad es que sin esta hormona los seres humanos y la vida en sí no podría funcionar como ahora la conocemos. Es una hormona maravillosa. Ahora, ¿qué pasa cuando desafortunadamente una persona, por la razón que sea, tiene diabetes? Vamos a, antes de avanzar, hacer la distinción. Existe básicamente y a grandes rasgos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Te he platicado en otros videos que si no lo has hecho, te invito a que explores los videos de mi canal, porque seguro estoy que vas a aclarar todas estas dudas que hoy rondan en tu cabeza y estos puntos que son súper importantes. En la diabetes tipo 1, el origen del problema en realidad es que las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, o sea, unas células que están especializadas en producir y en secretar insulina, sufrieron un ataque autoinmune. Esto por múltiples razones. Desafortunadamente eso significa que la persona no puede producir y secretar insulina, es decir, no tiene esta hormona de la que te estoy platicando.
Eso significa que para que esa persona pueda mantenerse con vida y realizar sus funciones y las cosas que tiene que hacer, necesita la hormona. Y para ellos es indispensable inyectarse insulina. En el caso de las personas que viven con diabetes tipo 2, la historia es un poco diferente. En este caso vamos a pensar, para hacerlo un poquito más sencillo de entender, que la diabetes tipo 2 tiene 3 etapas. Las 2 primeras etapas, que sería la prediabetes y la diabetes inicial, están caracterizadas porque hay exceso en la producción de insulina. Ahorita te cuento por qué. En ese caso, como hay mucha insulina que se está produciendo, las células de nuestro cuerpo, lo que conocemos como que se forman en tejidos, son resistentes a este efecto. Y eso ocurre por una cosa que yo llamo luces cegadoras. Es un efecto de luces cegadoras. Te voy a dar el ejemplo. Si tú y yo estamos en una habitación como esta en la que ahora me encuentro, la luz suficiente, poca luz, adecuada luz, me permite mirar el exterior, me permite mirar la cámara, mirarme. Tú puedes mirarme gracias a la luz que hay en el ambiente. Pero si existiera una gran cantidad de luz, demasiada luz en este ambiente, tal vez no me verías porque mucha luz puede cegarnos, ¿no? Ese es el efecto, o eso es algo parecido a lo que ocurre en las etapas iniciales de la diabetes tipo 2. Las células de nuestro cuerpo resisten el efecto de la insulina porque sobreabunda, porque es demasiada la cantidad de insulina que se produce y entonces por eso es que no funciona. La pérdida de la función de la insulina ocurre ya sea porque no se produzca nada o porque se produzca demasiado. Entonces, una vez que yo ya te aclaré este punto, lo que quiero que pienses es que obviamente las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan sí o sí la insulina, necesitan inyectársela, necesitan hacerlo como si su páncreas les estuviera dando la insulina, con ese ritmo. Y las personas con diabetes tipo 2 no necesariamente necesitan inyectarse insulina. Cuando se encuentran en las etapas iniciales de la enfermedad, necesitan aprender a mejorar su forma de comer para que la insulina no se produzca en grandes cantidades y entonces suficiente insulina sea capaz de funcionar. Eso ocurre en la prediabetes y en la diabetes en etapa inicial, en ese momento en el que están recién diagnosticados, que generalmente puede durar 10 años al momento del diagnóstico. Pero ¿qué pasa con las personas que ya llevan a lo mejor muchos años con diabetes tipo 2, a lo mejor más de 10, o que a lo mejor están recién diagnosticadas, pero no tienen cuidado con lo que comen, no cuidan su alimentación, no cuentan carbohidratos, no hacen ejercicio, no comen vegetales, siguen tomando Coca Light, cero, sin azúcar? Esas personas que tal vez no han puesto cuidado suficiente de ir con el médico, de hacer sus revisiones, de tomar sus medicamentos, esas personas están agotando su reserva pancreática de insulina. Están produciendo todavía mucha insulina a pesar de que ya viven con el diagnóstico y entonces van a necesitar pronto inyectársela. Porque has de saber que la célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas se cansa. Así como tú y como yo, también esa célula se puede cansar de trabajar a marchas forzadas. Y entonces, obviamente, eventualmente, habrá que apoyar el tratamiento de esa persona con insulina. Y bueno, antes de pasar a responder las preguntas que yo te decía que son y que se repiten, quiero comentarte que existen varios tipos de insulina. Vamos a hablar de 4 tipos de insulina. Está la acción rápida, en algunos lugares también se le conoce como acción ultra rápida, hay ciertos tipos de insulina que pueden ser muy rápidas. Está la acción corta o regular, que algunas personas la mal llaman rápida también. Está la insulina de acción intermedia o NPH y está la insulina de acción lenta o prolongada. Estos 4 tipos de insulinas, digamos que se diferencian entre sí por el tiempo de acción. Seguramente si tú eres usuario de insulina o estás interesado en estos temas,
ya sabes que existen distintos tipos de insulina. Hoy te platico que los englobamos en 4 tipos. Los médicos elegimos el tipo de insulina para ti en función a tus necesidades y en función a la velocidad de acción que deseamos que tengas para cubrir ya sea tu metabolismo basal o tu metabolismo prandial. Es decir, lo que ocurre después de alimentarte, de tomar tus alimentos. A mí me gusta contarles a mis pacientes que a las insulinas también las podemos dividir en 2 grandes grupos. Están las insulinas humanas y las insulinas análogas. Son diferentes, sí, porque las insulinas humanas son las idénticas que codifica el ADN humano que se pueden obviamente desarrollar en el laboratorio, y las análogas son esta misma insulina, pero que además se le modificó la molécula para que podamos tener un efecto de acción más específico. Digamos que son más predecibles. Estas insulinas análogas nos ayudan a facilitar el uso porque disminuyen la probabilidad de que una persona tenga hipoglucemias de repetición, o además, claro, nos ayudan a hacer un conteo de carbohidratos para que la persona sepa cuánta insulina inyectarse, tal y como lo haría su páncreas. Para todas esas personas que todavía están dudando de que si la insulina sea un buen tratamiento o no para su diabetes, les quiero platicar un poquito acerca de la historia de la insulina. En 1921, el médico canadiense Charles Best logró aislar la molécula de la hormona insulina. En 1923, por este descubrimiento, le fue otorgado el premio Nobel. Y esto ocurrió en una época en la que desafortunadamente las personas que vivían con diabetes del tipo que fuera, hablamos de la diabetes tipo 1, que además estaba mal estudiada y poco se sabía de ella, morían siendo muy jóvenes. Realmente en esa época el diagnóstico de diabetes significaba, pues ahí sí, una sentencia de muerte, porque no había manera de tratarla de ningún modo. Pero gracias a ese descubrimiento la vida de muchas personas empezó a cambiar. Muchas personas mejoraron y desde entonces se sabe que la insulina es un medicamento que puede salvarle la vida a las personas siempre que ellas quieran. Desafortunadamente en la consulta, todavía al día de hoy, en la época en la que vivimos, hay personas que rechazan estos tratamientos, rechazan la idea de usar insulina por múltiples mitos. Desafortunadamente son mitos infundados, basados en ignorancia, que lo único que están logrando es precisamente que las personas no tengan un buen tratamiento a tiempo y que se prolongue mucho más esta situación complicada y que además den paso a las complicaciones más rápido de la diabetes. Entonces yo te tengo que decir que si a ti te están indicando hoy, te están pidiendo que utilices insulina, acéptala. Realmente es un mito esto que dicen que si hoy te dan insulina es porque ya estás en las últimas. La gente dice que la insulina puede dejar ciega a una persona. La gente dice que si te inyectas o que si te dejas que te pongan insulina te vas a volver adicto y luego ya no la vas a poder dejar. Y eso son todas mentiras. Son mitos que, como te digo, tristemente están afectando la calidad de vida de las personas, están limitando la posibilidad de que las personas mejoren. Y bueno, todos, te digo, están basados en ignorancia. Yo hoy te quiero dejar claro que si tú inicias terapia con insulina y vives con diabetes tipo 2, sí la puedes dejar siempre que tú logres que tu reserva pancreática de insulina mejore. O sea, no es una sentencia de que te vas a quedar adicto a la insulina, porque te tengo una noticia. Todos los seres humanos somos adictos a la insulina desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, pues si tú no quieres ser adicto a la insulina, lo siento, ya eres. Y la otra cosa que escucho mucho es esto de que si me la ponen hoy, pues ya quiere decir que estoy en las últimas. Y la verdad es que no. De hecho, la insulinización temprana, es decir, entre más pronto se empiece a utilizar la insulina en la diabetes que la requiera, es mucho mejor, porque así podemos lograr evitar que sobrevengan las complicaciones.
Obviamente en México existe la mala costumbre y seguro en otros países existe la mala costumbre de iniciar la terapia con insulina hasta que el paciente ya está muy enfermo o ya ha desarrollado múltiples complicaciones. Triste pero cierto. Y esto tiene que ver un poco porque el paciente no la acepta a tiempo y un poco porque el médico tampoco se atreve a insistirle a una persona que rechaza la insulina. Entonces yo creo que ahí pues es una responsabilidad compartida. El médico tiene que educar a su paciente, explicarle los pros y los contras de utilizar esta terapia, y el paciente con una mente abierta, con esta disposición a aprender, pues aceptar estas nuevas ideas y probar. Realmente no se pierde nada cuando la utilizamos bien, cuando la sabemos utilizar bien, hace una gran diferencia. Te lo he platicado antes, el momento en el que sí o sí tienes que usar insulina, y además son preguntas que escucho mucho, que leo mucho en mis redes sociales, es que bueno, cuando hay catabolismo, es decir, cuando se perdió la función anabólica de la insulina y por el contrario hay catabolismo, hay este consumo, esta persona que está perdiendo mucho peso muy rápido o muy lento, como sea, está perdiendo peso sin razón y además siempre está cansado y tiene las glucosas muy altas, esa persona necesita insulina porque o ya no la produce o hay resistencia, por la razón que sea. Acepta utilizarla. Salva vidas utilizar insulina, no le tengas miedo, de verdad. Yo siempre les digo a mis pacientes que si esta terapia que yo te estoy recomendando es mala para ti, no te la doy, porque siempre decido qué tratamiento utilizar o recomendarle a una persona en función a como si fuera mi familia. Me pregunto, ¿a mí me gustaría que me dieran este medicamento? ¿A mí o yo se lo daría a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos? Siempre basados en ese amor por el prójimo, basados en la seguridad que te da saber mucho acerca de los medicamentos. Yo te puedo decir que la insulina es una de las mejores terapias que hay para el tratamiento de la diabetes. Y bueno, antes de que la luz del día se me vaya, porque ya está oscureciendo, te quiero pedir que si esta información que hoy te compartí te ha gustado, te ha parecido de utilidad, me regales una manita arriba, compartas este video y bueno, por supuesto te suscribas a mi canal porque vienen muchos más videos como este, todos informativos para lograr que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Y ya para terminar, no me quiero ir sin antes agradecerte tu confianza, toda esta confianza que depositas en la información que yo te regalo. De verdad que para mí es súper importante. Ya llevamos 200,000 suscriptores en este canal. Estoy segura que vamos a lograr muchos millones más, sobre todo porque queremos que la diabetes nunca signifique una tragedia para ninguna persona. Yo sé que el mundo tiene diabetes, desafortunadamente cada vez esto es más común, pero estoy segura que con buena información vamos a poder lograr una gran diferencia. Entonces, por favor, comparte esta información para que mucha gente se entere. Y claro, yo te sugiero también que si quieres aprender más y estar todos los días teniendo información, vayas a mi Instagram, porque ahí todos los días estoy compartiéndote cosas, incluso en mi vida cotidiana, consejos, recetas, tips. Yo estoy convencida de que esto es una cosa que tenemos que hacer día con día. Así es de que, bueno, sin más, te agradezco mucho tu preferencia y nos vemos en el próximo. Adiós.